informativo del Eje Cafetero. Estamos a través de radio, televisión y redes sociales a esta hora de la mañana. Un placer tener con nosotros aquí en vivo y en directo al administrador ambiental Jairo Leandro Jaramillo Rivera, gerente de Aguas y Aguas de Pereira. Doctor Jairo Leandro, bienvenido, buenos días. Álvaro, Fermín, don Germán, muy buenos días a todos ustedes y a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, porque buena. Oiga, sí, le decía yo ahora fuera del aire, más de 2 años que no lo teníamos aquí en el estudio. Así es. Vía telefónica, es que esta pandemia... Sí, vía telefónica sí nos habíamos podido comunicar. Nos pero... alejó, nos sí, abrió sí, físicamente, ¿no? No cambia nada, ¿no? Igualito. ¿Quién? El doctor Leandro. El tiempo va pasando. Creo que está más grande, ha crecido más. Sí. En cambio yo crezco como la cola de las vacas. Bueno, pues ya saben que hay un teléfono que es el 342-1050, que si ustedes en cualquier modo, ahí está el WhatsApp de la emisora también. Si quieren hacer preguntas, si quieren participar con nuestros invitados, lo pueden hacer. El teléfono, repito, 342-1050 y el WhatsApp 312-864-3141 para mensajes. Doctor Jaramillo, le doy los muy buenos días. Usted como gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, el pasado 22 de marzo, la semana inmediatamente anterior, se celebró el Día Mundial del Agua. Hagamos visible lo invisible. Trabajar por el agua es trabajar por el bienestar de estas y las futuras generaciones. ¿Cómo les fue en esa celebración? Básicamente era transmitir un mensaje a la comunidad, a la población, a los usuarios de las empresas de servicios públicos de la importancia que tiene pues el líquido en este momento y de las complicaciones que se pueden generar si no tomamos acciones entre todos ya. Hicimos una presentación donde pues, nos enfocamos en mostrar proyectos de la empresa, pero también en ver las implicaciones que tiene la variabilidad y cambio climático en este momento en nuestra región. Allí analizamos los cambios que se están dando en el Nevado Santa Isabel. Tengo que decirlo, esperamos, de acuerdo pues a los estudios que hacemos de manera constante, no vamos a tener nevado en 9 años. En 9 años ya no va a existir esta capa de hielo que existe en el Nevado Santa Isabel hoy. Y esto es básicamente la evidencia de la variabilidad y el cambio climático que está golpeando ya de manera directa regiones como la nuestra. 6.500 nuevas hectáreas en la cuenca, representadas en 55 predios, 4.983.72 hectáreas dentro del Parque Nacional Naturales de los Nevados, 1.150 hectáreas Parque Regional Ucumarí, 261.65 hectáreas Distrito de Suelos Campo Alegre en Santa Rosa de Cabal, 113.93 hectáreas Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Quindío en Salento. Esta es una responsabilidad bastante alta, preservar, digamos, estos sitios naturales. Así es. Entonces, como hablábamos ahora de las complicaciones que tenemos en el Nevado Santa Isabel, también tenemos que decir que la cuenca es mucho más que el nevado. Y nosotros como empresa tenemos esas 6.509 hectáreas dedicadas a la conservación, a la preservación, a la protección del recurso hídrico. Y sumadas también a áreas que tiene parques nacionales, que tiene la corporación, que tiene el municipio de Santa Rosa y el municipio de Pereira, están todas estas destinadas a proteger el recurso hídrico, el agua que llega a nuestro río Tun y de cuál dependen entonces la ciudad de Pereira y gran parte de la ciudad de Dos Quebradas. Esa es nuestra tarea, seguir entonces protegiendo, conservando y también, y voy a decirlo en este momento, logramos nosotros la certificación de esas 6.500 hectáreas y esperamos este año salir con el proyecto Bonos de Carbono. Esta certificación de estas hectáreas en protección nos va a servir para poder acceder a unos recursos internacionales y que van a ser reinvertidos directamente en labores de protección también en la cuenca alta. De la cuenca del río Tun, escuchen oyentes y televidentes este dato. De la cuenca del río Tun se abastecen 162.863 suscriptores del servicio de acueducto en la ciudad de Pereira. Año tras año, ¿cómo ha sido el crecimiento? Porque esta es una cifra muy alta, 162.863 suscriptores. La ciudad de Pereira sigue creciendo y va a seguir creciendo. Nosotros seguimos entonces realizando las obras que permitan llegar con agua a las áreas donde el plan de ordenamiento territorial nos indique que va a crecer la ciudad, pero sí se ha dado
en los últimos años una disminución en esa tasa de crecimiento. La verdad, se ha contraído la construcción. En Pereira. En Pereira. Totalmente distinto en Dos Quebradas. Sí, Dos Quebradas es un panorama muy diferente. Vemos en Dos Quebradas la verdad, un crecimiento muy rápido en la construcción. Desordenado por demás. Bueno, y esto también tiene unos retos. Es cómo vamos a abastecer esta generación y las próximas generaciones. Nosotros hacemos cada 4 años balances hídricos, cómo se están comportando las fuentes de abastecimiento, cómo vamos nosotros a seguirle entregando agua a la gente que está y la que va a llegar. Y si el escenario más crítico, donde las ofertas disminuyan y donde las demandas de la gente aumenten drásticamente, pues nos indican que podríamos llegar a tener problemas por agua para el año 2050. Si el comportamiento es tendencial, como se ha dado en los últimos años, ya las problemáticas de agua se van a dar en el 2080-2090, pero desde ya tenemos que estar planificando el desarrollo de nuestras ciudades, teniendo en cuenta el peor de los escenarios. Y estamos nosotros en este momento entonces en algo que llamamos el Plan de Aseguramiento Hídrico, que está por acuerdo municipal en el municipio de Pereira, y es poder buscar una cartera de proyectos que nos permitan a nosotros seguir entonces teniendo la demanda de agua actual, entregando el agua que necesitan en este momento los pereiranos y gran parte de la población de Dos Quebradas, pero también buscando cómo vamos a abastecer la ciudad al 2100, 2150. En eso es lo que hay que trabajar. De la cuenca, a ver, estamos hablando que el río Otún es la fuente principal de abastecimiento para la ciudad de Pereira, el monitoreo de las diferentes estaciones operadas por la REDH, que Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda. Esta se opera desde la Universidad Tecnológica de Pereira y es donde llega la información de una gran cantidad de estaciones hidroclimatológicas. Estas son básicamente equipos que toman datos como pluviosidad, radiación solar, humedad relativa, velocidad de los vientos y la están mandando en tiempo real allá a la universidad para poder nosotros analizar cómo es el comportamiento de esas variables en el tiempo y poder entonces revisar también qué tipo de comportamientos se pueden dar a futuro y qué tipo de medidas deben tomar las instituciones que tienen que ver con los recursos naturales. Y tenemos que decirlo que la cuenca alta del río Otún es la cuenca más monitoreada del país. Allí tenemos 15 estaciones hidroclimatológicas telemétricas. Telemétricas es que están enviando la información en tiempo real, no tiene una persona que ir a medirla, sino que mandan la información directamente allá a la Universidad Tecnológica para sus análisis, para poder tener todos estos datos y revisar estos datos entonces para qué nos van a servir. Mire, conozcamos estos daticos, porque ya usted nos acaba de hablar pues ahí que este tema de este monitoreo es el monitoreo detallado de los cambios en el tiempo de diferentes variables hidroclimatológicas. Aquí cuando usted habla de un monitoreo, el río más monitoreado, estamos hablando, aquí estoy encontrando los detalles de la estación hidroclimática, estación climática. La longitud total del río Otún son 67 kilómetros. 67 kilómetros. El área total son 48.062 hectáreas. El rango altitudinal es de 950 a 4.900 metros. 950 abajo en la estación Pereira, límites entre Pereira, Marsella y Belalcázar, al otro lado del río Cauca, allá es donde termina nuestro río Otún y nace a 4.900 metros más y arriba. El área de la cuenca alta es de 32.372 hectáreas. Estamos hablando aquí de un rango de temperatura de 23 grados centígrados. Estamos hablando de una pluviosidad de 1.910 a 2.140 mililitros por año, ¿cierto? Estamos hablando también aquí finalmente del caudal promedio. Este es bien importante, ¿no? 12.19 metros cúbicos por segundo. Así es. Esta es una cifra muy alta. 12.19 metros cúbicos por segundo. Es un río de muy buenas condiciones, de buenas capacidades, pero no podemos abusar de él. Tenemos desde ya que estar entonces... Y a propósito de eso, de no abusar, ¿cuál es ahí la principal amenaza que tenemos? ¿El ser humano o las mismas circunstancias de riesgo de desprendimiento de taludes o de extracción de material? ¿Cuál es el principal riesgo? Evidentemente las actividades humanas ejercen presión. También entonces tenemos ya como las condiciones de cambio climático nos pueden empezar a afectar.
Pero hay que decirlo que las condiciones de la cuenca, inclusive las condiciones de aprovechamiento de la cuenca han variado en los últimos años. Tenemos una comunidad mucho más consciente, una comunidad que ha aprendido el destino de la cuenca, sobre todo en la cuenca alta, que es la conservación, la preservación y por último el aseguramiento del recurso hídrico. Así que cada vez son menores las presiones porque ya la gente lo ha entendido, y esto se hace básicamente con procesos de gobernanza, es trabajar directamente con las comunidades, y aquí tenemos unos ejemplos muy satisfactorios donde también nosotros podemos desarrollar al interior de las comunidades población que nos ayuda. Es el caso de Yarumo Blanco, no sé si ustedes lo conozcan, don Germán. Es una población, jóvenes que se dedicaron al turismo ambiental, que antes eran hijos de cazadores, hijos de agricultores, y ahorita están dedicados a enseñar, a transmitir mensajes de tipo ambiental a las comunidades que quieren ir a conocer sitios como la Cascada de los Frailes. Así que también hay que reconocer el avance, sobre todo en la conciencia que tiene la población que está sentada en la cuenca alta del río Tun. Han lanzado un SOS mundial por el agua. Advierten de problemas, por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, donde es la mayor ciudad de América Latina sin lugar a duda, donde millones de personas, dado a las elevadas temperaturas y la falta de agua que se está evidenciando. Hay problemas en este momento y racionamientos desde el 2012, que marcó pues el inicio de una sequía en California, Estados Unidos, ni qué decir de La Paz en Bolivia, en el Alto Bolivia, donde también hay problemas gravísimos de sequía. También problemas en el Perú, que precisamente de los altos de Bolivia es donde llega el agua, precisamente a ciudades tan grandes como Lima, donde llueve cada 6 o 7 años. ¿Sabían ese dato, no? En Lima no llueve. Llueve cada 6 o 7 años. Y cuando llueve es una brisa. Decían, afortunado porque hacía 6 años no llovía. Y es una brisa negrita. Y la llovizna es una brisa. Le llaman garúa. Eso. O sea, las condiciones ambientales nuestras son privilegiadas. Usted va para esa zona, va hacia Paracas, va hacia Ica, hacia Nazca, la Árido. zona de Nazca es árido total. Y hay casas que no tienen techo. Hay casas que no tienen techo, casi que como nómadas, ¿no? Bueno, estamos hablando pues de estas amenazas. Vea, por ejemplo, Roma, Italia, en crisis por la falta de agua, racionarán su uso desde este mismo fin de semana. O sea que la peor sequía que se recuerde está impactando muy fuerte los acueductos, verdaderos coladores. Esto estamos hablando desde el año 2017, se vienen presentando estos problemas en Roma, Italia. Este OS mundial por el agua, y acabo de nombrar algunas ciudades principales del mundo, digamos, ¿cómo estamos nosotros acá en esta región frente a este SOS, frente a esta advertencia, doctor Leandro Jaramillo? Estamos bien, pero las condiciones hablan de que tenemos que empezar a prepararnos para unas condiciones adversas a futuro. O sea, lo decíamos ahora, si las tendencias actuales de consumo de la población, de nuestros usuarios, y las tendencias de oferta del río se mantienen, no vamos a tener ningún problema por agua hasta el 2070-2080. Si las condiciones de demanda, o sea, la gente requiere más agua, y el río disminuye su capacidad de entrega, pues vamos a tener problemas más o menos en el 2050. Eso es muy cerquita. Y así es que tenemos que empezar nosotros a revisar otras formas de abastecimiento. Hay que contemplar agua subterránea, sobre todo los cúmulos de agua que tenemos en el sector de Cerritos. Importantísimo estar entonces nosotros revisando el nivel de abatimiento de esos pozos, cómo está la oferta que nos pueden entregar, cómo aprendemos nosotros a cosechar agua en las infraestructuras que construimos, que ya se hacen en diferentes partes del mundo, porque usted lo mencionaba hace un momento. Esto que usted habló de estas diferentes ciudades, de países desarrollados, de países en desarrollo, de ciudades inmensas, donde ya se han tenido problemáticas de sequía y que han dejado a la población de estas importantes ciudades por muchos días sin agua. Así que desde ya tenemos que estar preparándonos. Y es desde ya que no solamente las instituciones, sino las comunidades, sino los usuarios del sistema de acueductos deben ser conscientes de cómo utilizan día a día el recurso hídrico. El recurso hídrico no es infinito. ¿Esa preparación en qué consiste? ¿En qué se debe dar? Las empresas tienen que hacer una gestión más inteligente de los recursos hídricos, tenemos que tener mejor infraestructura, debemos disminuir las pérdidas, deben minimizarse sobre todo las vulneraciones a las redes. Nosotros hemos tenido lastimosamente de pandemia hacia acá
una gran cantidad de conexiones ilegales, la cantidad de asentamientos subnormales en Pereira ha aumentado y esto ha puesto en riesgo la infraestructura nuestra. Pero también tenemos que buscar otras formas de abastecimiento. En Pereira no dependemos sino única y exclusivamente del río Tun. Esto nos hace vulnerables. Tenemos que buscar otras fuentes de abastecimiento, como lo hablábamos ahora, el agua subterránea que está en sectores como el corregimiento de Cerritos. En Cerritos, por ejemplo, estamos a un nivel freático de ¿cuánto más o menos? Allí hay pozos de 100, 150 metros, 200 metros, pero la verdad es la capacidad del mismo. Por ejemplo, el nivel freático aquí en Dos Quebradas es, digamos, muy, muy bajito. Aquí encuentra uno a veces, en el Santiago Los Niños, por ejemplo, recuerdo mucho una vez que como a unos 90 centímetros a un metro ya había agua, que ese es el nivel freático, ¿no? Estamos hablando de que esta ciudad es una ciudad cuenca, este es Además, porque cruzada por... se dice, fue una gran laguna hace muchos años, ¿no? Sí. Entonces, digamos, sí, claro. En muchas zonas de Dos Quebradas fueron lagunas. Entonces, eso hace que ese nivel freático sea tan bajito. Es decir, usted podría extraer agua ahí, pero digamos, doctor Leandro, cuando se extrae agua de estos suelos profundos, y si estamos hablando, por ejemplo, son palabras mayores ya hablar de 80, 100 metros, como en el caso de Cerritos, ¿cómo se alcanza una verdadera potabilización de esa agua? Hay que caracterizar el agua, hay que revisar qué tipo de agua nos está entregando el subsuelo, hacer una caracterización y mirar qué tratamiento requiere. El agua no, la verdad, se habla que el agua subterránea es de mejor calidad que el agua superficial porque tiene mucho menos contacto con agentes contaminantes, pero de todas maneras hay algunos elementos del propio suelo, por ejemplo, que uno sabe, cal, hierro, sobre todo minerales, unas cargas de minerales muy altas. Hay una cosa como azufre, ¿o no? Sí, claro, sobre todo hierro. Y depende del sitio. Recuerden las problemáticas que ha tenido por arsénico algunos sectores también de acueducto en el departamento. Y depende de dónde viene el agua subterránea, con qué ha tenido contacto. Y en ese sector de Santa Rosa pues ha tenido contacto con sectores muy cercanos a los nevados, al volcán. Es posible que venga de ese tipo, que es un elemento natural, pero está ahí presente. Claro. Así que hay que caracterizar las aguas antes de hacer cualquier tipo de uso para consumo humano. Doctor Jaramillo, mire, en este flyer que ustedes nos hicieron llegar, estoy viendo aquí una foto del Nevado Santa Isabel, que el Nevado Santa Isabel pues está ubicado en la cordillera central de los Andes colombianos, entre volcanes del Tolima y del Ruiz. Es parte del Parque Nacional Natural de los Nevados. Estamos viendo ahí una foto, pongámosla, ya la tienes ahí, Laura Daniela. Una foto de 1932 y ahora la otra foto de 2018. Miren ustedes, aquí, los que están siguiéndonos por Facebook Live y los que nos están viendo a través del canal 104 de Claro, miren, observen esa foto de 1932. Estamos hablando de 86 años, ¿no? Es un casquete completo, un casquete de hielo completo en la fotografía del 32. Ahora un desierto. No se ve ninguna cobertura. La del 2018 es prácticamente un desierto. Ya en el Nevado Santa Isabel no se tiene una cobertura completa, sino que se tienen diferentes parches, o sea, bloques de hielo que se analizan y que se están pues revisando. Pero ya no tenemos esa cobertura completa de hielo que se tenía en el siglo anterior. Eso es cierto y la verdad es lamentable el aceleramiento en la pérdida de ese casquete glacial. Doctora Jaramillo, no lo podemos dejar ir sin preguntarle cómo va el proceso de su hija, la Petar. Ya le iba a decir que el otro era un niño, ¿sabes? Sí, no, es un niño. Pero esta otra hija... No está hablando de Diana Cristina. Esta otra hija va muy bien. Ya salimos a licitación. O sea, todo este proceso largo de estos últimos años en planear, en diseñar, llevar a fase 3, sacar la licencia ambiental con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que fue un proceso complejo, pero muy bonito. Tener los permisos del ministerio, la viabilidad técnica, la viabilidad integral, tener todo el balance financiero y entonces también los compromisos de las instituciones, los permisos del Consejo Municipal de Dos Quebradas, que autorizó las vigencias futuras, el Consejo Municipal de Pereira, que autorizó las vigencias futuras, para que las diferentes entidades aportantes puedan entonces tener los recursos listos y apostarle a este proyecto. Ya está en licitación internacional. Hace 10 días tuvimos aquí una comisión alemana que estaba revisando primero cómo estaba el proyecto y revisando el sitio donde se va a construir la obra, revisando cómo íbamos en términos de la infraestructura que tiene que ir asociada al proyecto. Esto es una
una industria, una planta de tratamiento de aguas residuales es una industria que recibe agua residual y produce agua limpia. Eso es lo que es una planta de tratamiento. Y esto necesita unos insumos. Los insumos es que el agua residual llegue hasta allá. Ya tenemos una gran parte del agua residual de la ciudad de Pereira allá en el sitio donde va a comenzar nuestra planta. Y esperamos que estos 4 meses se subsanen todas las observaciones de los proponentes y que se inscriban y que participen las mejores firmas del mundo en construcción y operación. Porque aquí lo que vamos a buscar es una empresa que construya la planta de tratamiento y que la opere por cerca de 8 meses para nosotros aprender luego a operarla. Lo más importante de las plantas de este tipo es la buena operación. Si se hace una buena operación, no tenemos impactos asociados a la comunidad aledaña. Y las obras asociadas, por ejemplo, ¿tiene conocimiento de Dos Quebradas? ¿Cómo va el proceso? Dos Quebradas ha estado avanzando en sus colectores interceptores. Hay un compromiso de la gobernación de Risaralda por ponerle 11.000 millones de pesos para que siga adelantando colectores interceptores. Ya hay algunas fuentes hídricas donde no se tiene entonces la llegada directa de las aguas residuales a las quebradas y tienen que seguir avanzando para llegar a una planta que está diseñada para tratar las aguas residuales de estas 2 importantes ciudades y con lo cual entonces sanearíamos más o cerca del 70% de las aguas residuales del departamento de Risaralda. Bueno, el mensaje final de parte de Aguas y Aguas de Pereira para nuestros oyentes y televidentes, doctor Leandro. Pues yo quiero aprovechar la temática que tuvimos en la charla de hoy, que fue básicamente la importancia que tiene el agua para nosotros como sociedad, como población. Sin ella no podemos subsistir. A mí a veces me dicen que está muy cara la factura del agua y cuánto paga 60 y les pregunto por internet y seguro que suben a más de 250.000 pesos, pero entonces tenemos que darle mucho más importancia al agua, no por el valor monetario, sino por lo que significa tener agua potable al abrir la llave de nuestra casa. Y el agua es un recurso finito, se nos puede acabar. Claro. Así que básicamente es un llamado a que seamos mucho más conscientes con el uso y mucho más conscientes con el consumo. Cualquier tipo de exceso de consumo en nuestro hogar, pues está también consumiendo agua en sus procesos de fabricación. Así que la verdad, los comportamientos de consumismo también afectan el recurso hídrico. Ese es como el llamado que tendría para el día de hoy, agradecerles este espacio tan importante. Y a usted muchas gracias también por acompañarnos a esta hora. Es el doctor Jairo Leandro Jaramillo Rivera, gerente de Aguas y Aguas de Pereira. Son las